este 2025 probablemente va a ser muy alcista para las criptomonedas, ya que recordemos que este es el año posterior al halving y que por lo tanto, históricamente, este es el año en el cual tanto Bitcoin como las altcoins nos proporcionan los mayores retornos. Por esta razón, en este vídeo me gustaría analizar tres posibles escenarios en los cuales podría desarrollarse este 2025. Luego también me gustaría analizar en qué partes del 2025 podemos esperar pullbacks, ya que a ver, no importa cuán alcista sea un año, es decir, Bitcoin podría revalorizarse un 400 o un 500%, que casi con total seguridad vamos a tener pullbacks, en los cuales el precio va a corregir un 30 o un 40%, como viene pasando en ciclos anteriores. Y por lo tanto creo que es importante poder predecirlos. Y por último, voy a comentar de qué forma, al menos yo personalmente, pienso tomar ganancias durante este año 2025, ya que recordemos que si este ciclo se parece mínimamente a los ciclos anteriores, pues todo parece indicar que este mercado alcista en el cual nos encontramos actualmente va a llegar a su final en el 2025. Y por lo tanto, pues lo más inteligente es tomar ganancias a lo largo de este año. Pues bien, voy a empezar ya directamente con el primer punto. Y bien, me gustaría empezar comentando que, como sabemos, o como creo que sabe ya la mayoría, históricamente el mercado de las criptomonedas se mueve en ciclos de 4 años. O bueno, por lo menos así es como viene moviéndose hasta ahora. Es decir, es probable que en algún momento en el futuro esto deje de ser así, pero por lo menos hasta ahora de esta forma es como se ha venido moviendo el mercado de las criptomonedas. Y bien, ¿a qué me refiero con que el mercado de las criptomonedas se mueve en ciclos de 4 años? Pues bien, para explicar esto voy a utilizar esta gráfica de TradingView. Y a lo que me refiero con que el mercado de las criptomonedas se mueve en ciclos de 4 años, es que desde el punto máximo de un mercado alcista hasta el punto máximo del mercado alcista siguiente, tenemos que transcurren históricamente 4 años. Y también desde el punto mínimo de un mercado bajista hasta el punto mínimo del mercado bajista siguiente, también transcurren 4 años. Bien, esta es una gráfica mensual, lo cual quiere decir que cada vela tiene un mes de duración. Y como podemos ver, entonces, un ciclo completo tiene 4 años de duración, de los cuales los 3 primeros años se corresponden con un mercado alcista y el último año se corresponde con un mercado bajista, en el cual el precio cae. Pues bien, a partir de estos datos, si tomamos el promedio de lo que ha durado históricamente cada mercado alcista y cada mercado bajista, si la historia fuera a repetirse, esto situaría el final del mercado alcista en el que nos encontramos actualmente alrededor de octubre del 2025, mientras que el final del mercado bajista siguiente se situaría en noviembre del 2026, con lo que se terminaría este ciclo y daría inicio a un nuevo ciclo siguiente con el inicio de un nuevo mercado alcista. Pues bien, si este ciclo vuelve a respetarse, lo cual viene haciendo durante los dos ciclos anteriores, es decir, podemos ver que típicamente, como dije antes, desde el punto máximo de un mercado alcista hasta el punto máximo del mercado alcista siguiente, tenemos que históricamente siempre han transcurrido 46 meses, lo cual equivale a un año, y que el mercado bajista ha tenido de media siempre un año de duración, es decir, 13 meses el mercado bajista de hace 3 ciclos, 12 meses el mercado alcista de hace 2 ciclos y 13 meses el mercado bajista del ciclo anterior. Pues bien, si esto volviera a respetarse, como digo, esto significaría que todavía tenemos alrededor de 8 o 10 meses para tomar ganancias antes de que termine el mercado alcista actual en el que nos encontramos. Y es por eso que dije al principio que si este ciclo se parecía mínimamente a los anteriores, lo que podemos esperar es que el mercado alcista termine a finales del 2025. Pues bien, la siguiente cosa que me gustaría comentar es en qué momentos del 2025 podemos esperar pullbacks. Pues bien, para ello tenemos dos herramientas principales que nos pueden ayudar para intentar predecir cuándo es probable que tengamos un pullback. La primera de ellas es la liquidez global, la cual va a liderar el precio de Bitcoin con 12 semanas de antelación, es decir, con 3 meses de antelación, mientras que la segunda de ellas se basa en analizar patrones históricos que se han repetido en el pasado, ya que como veremos más adelante, la mayoría de los pullbacks tienden a concentrarse en fechas muy específicas del año. Pues bien, vamos a comenzar con la liquidez global. Y bueno, esto ya lo comenté en un vídeo anterior, así que no voy a entrar en muchos detalles en este vídeo. Pero bueno, creo que voy a dejar ese vídeo anclado en la descripción, ya que creo que es importante entender lo que es la liquidez global. Pues bien, de forma resumida, la liquidez global podríamos resumirla como la cantidad de unidades monetarias que hay en circulación. Bueno, la realidad es mucho más complicada que esta, pero una buena forma de tener una buena aproximación de la liquidez global en el mercado es utilizando el dinero M2 global, el cual se define como la oferta monetaria total en el mercado global. Y bien, ¿por qué esto es importante? Pues porque, como ya comenté en el vídeo anterior, es decir, en el vídeo que voy a dejar anclado en la descripción, la liquidez global
es el motor principal que mueve el precio de varios activos financieros entre los cuales se encuentra Bitcoin y por correlación positiva con Bitcoin también el resto de las criptomonedas. Y bien, esto podemos verlo muy claramente en esta gráfica, ya que aquí tenemos marcado con una línea negra el precio histórico de Bitcoin, mientras que en azul tenemos marcado el movimiento de la liquidez global. Y bien, como podemos ver, estas dos gráficas están súper correlacionadas, de forma que típicamente cuando la liquidez global aumenta, esto también eventualmente arrastra el precio de Bitcoin y tenemos un mercado alcista. Mientras que cuando la liquidez global disminuye, esto también hace que eventualmente, con unos 3 meses de retraso más o menos, Bitcoin siga el movimiento de la liquidez global en la misma dirección. Es decir, podemos verlo más detenidamente en esta gráfica. Como podemos ver, la liquidez global comenzó a aumentar en marzo del 2015, es decir, comenzó una nueva tendencia alcista. ¿Y qué pasó? Pues que a los pocos meses, en septiembre del 2015, el precio de Bitcoin reaccionó a este incremento de la liquidez global, empezó a poner máximos y mínimos crecientes y tuvimos el mercado alcista de hace 2 ciclos. Sin embargo, una vez que la liquidez global dejó de aumentar y comenzó a disminuir, esto marcó el final del mercado alcista del 2017 y el inicio del mercado bajista del 2018. Por esta razón, una buena forma de predecir en qué dirección se va a mover el precio de Bitcoin es fijarse en lo que está haciendo la liquidez global, ya que como dijimos antes, el precio de Bitcoin va a seguir la misma dirección de la liquidez global con unas 12 semanas de retraso, es decir, con 3 meses de retraso. Y bien, de hecho, analizando esto, cuando Bitcoin entró en este patrón de consolidación en el 2024, es decir, podemos ver que Bitcoin estuvo lateralizando desde marzo del 2024 hasta noviembre del 2024, que fue el momento en el que se rompió este patrón con las elecciones de Estados Unidos y el precio de Bitcoin comenzó un nuevo rally alcista hasta los $100.000, más o menos. Pues bien, simplemente analizando la liquidez global, esto ya nos habría permitido predecir que esto terminaría ocurriendo, ya que como podemos ver, el 17 de junio del 2024, la liquidez global rompió este patrón de consolidación en el que también se encontraba y comenzó una nueva tendencia alcista. ¿Y qué pasó? Pues que unos 3 meses después de esto, el precio de Bitcoin hizo lo propio, es decir, en noviembre del 2024, el precio de Bitcoin hizo lo propio y comenzó una nueva tendencia alcista, como digo, hasta los $100.000. Y bien, sin embargo, ¿qué pasó después de que la liquidez global iniciara esta tendencia alcista? Pues que formó un pico exactamente el 30 de septiembre del 2024 y comenzó a disminuir después de esto. ¿Y qué pasó? Pues que Bitcoin alcanzó un punto máximo en los $108.000 más o menos el 16 de diciembre del 2024, es decir, aproximadamente 3 meses más tarde, y comenzó un nuevo pullback que es donde nos encontramos actualmente. Es decir, ahora mismo podemos ver que aunque la liquidez global sí que es verdad que parece que ha alcanzado ya el fondo y que ha comenzado a aumentar durante las últimas semanas, en concreto desde el 6 de enero del 2025, podemos ver que todavía no ha puesto un nuevo máximo creciente. Y por lo tanto, la conclusión que podemos extraer de esto es que hasta que la liquidez global claramente no inicie una nueva tendencia alcista, pues muy probablemente Bitcoin va a continuar en este patrón de consolidación y hasta que esto no pase, Bitcoin no va a iniciar un nuevo rally alcista. Por lo tanto, es por esto por lo que es importante siempre echarle un ojo a lo que está haciendo la liquidez global, ya que como digo, la liquidez global es el motor principal que va a mover el precio de Bitcoin y el precio de muchos otros activos financieros. Y bueno, una vez visto esto, me gustaría pasar al siguiente punto, es decir, a la siguiente herramienta que nos va a permitir predecir cuándo es probable que tengamos un pullback, que se basa en analizar patrones históricos que se han repetido en el pasado, ya que como veremos a continuación, la mayoría de los pullbacks, como dije antes, tienden a concentrarse en fechas muy específicas del año. Pues bien, si analizamos la última fase del mercado alcista de hace 2 ciclos, es decir, los últimos meses del 2016 y todo el 2017, podemos ver que, bueno, en este momento Trump ganó las elecciones por primera vez en noviembre del 2016 y después de esto Bitcoin empezó un nuevo rally alcista que lo llevó a cotizar en aproximadamente $1.200. Sin embargo, podemos ver que después de esto, en enero, exactamente el 4 de enero del 2017, tuvimos un gran pullback en el cual el precio de Bitcoin corrigió en un 38%. Sin embargo, bueno, inmediatamente después, Bitcoin empezó un nuevo rally alcista hasta marzo, hasta el 8 de marzo del 2017, momento en el cual tuvimos otro pullback en el que el precio de Bitcoin corrigió de media un 35%. Pero bueno, nuevamente este pullback fue bastante corto, es decir, tuvo un mes de duración más o menos,
y Bitcoin nuevamente inició una nueva tendencia alcista hasta mayo del 2017, en el cual Bitcoin comenzó un patrón de consolidación durante unos cuantos meses y desde la parte máxima hasta la parte mínima el precio corrigió en un 41%. Es decir, podemos ver que durante el año posterior al halving de hace dos ciclos tuvimos tres pullbacks. Es decir, tuvimos un pullback en enero, tuvimos otro pullback en marzo y tuvimos un último pullback en mayo. Pues bien, si analizamos lo que pasó a finales del mercado alcista del ciclo anterior, es decir, durante los últimos meses del 2020 y durante la mayor parte del 2021, podemos ver que, bueno, en este caso, en noviembre del 2020, en este caso Biden ganó las elecciones de Estados Unidos y nuevamente el precio de Bitcoin comenzó un nuevo rally alcista hasta enero del 2021, momento en el cual tuvimos un primer pullback importante en el cual el precio de Bitcoin corrigió en un 31%. Nuevamente, este pullback que fue bastante corto, es decir, tuvo un mes de duración, inmediatamente Bitcoin inició una nueva tendencia alcista hasta marzo del 2021, momento en el cual tuvimos otro pullback. Y después de esto podemos ver que también tuvimos otro pullback el 17 de abril del 2021, en el cual esta vez ya el precio de Bitcoin corrigió bastante y corrigió un total de un 55%. Es decir, esto fue lo que provocó el primer pico del 2021, ya que recordemos que durante este año tuvimos dos picos. Tuvimos un primer pico en mayo del 2021 y tuvimos un segundo pico en noviembre del 2021, que supuso el final del mercado alcista del ciclo anterior. Pues bien, analizando estas dos gráficas, podemos darnos cuenta de que los pullbacks en el año posterior al halving de los dos ciclos anteriores ocurrieron prácticamente en las mismas fechas. Es decir, tuvimos un primer pullback en enero del año posterior al halving en los dos ciclos anteriores. Tuvimos también un segundo pullback muy importante en marzo del año posterior al halving y tuvimos también un tercer pullback alrededor de abril-mayo. Pues bien, ¿qué es lo que pasa en estas fechas? Es decir, ¿qué es lo que pasa en estos meses que hace que la mayor parte de los pullbacks se concentren en estas fechas tan específicas? Es decir, en enero, en marzo y en mayo. Pues bien, lo primero que me gustaría recalcar es que los mercados financieros en última instancia no dejan de ser un conjunto de traders, inversores, instituciones, es decir, un conjunto de personas comprando y vendiendo assets con su capital, y por lo tanto el factor humano va a ser de gran importancia en los mercados financieros. Pues bien, la razón por la que típicamente siempre tenemos pullbacks en enero, esto tiene que ver con el pago de tasas sobre las ganancias capitales en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos las tasas sobre las ganancias capitales se pagan siempre en abril del año posterior a obtener las ganancias. Es decir, si volvemos al gráfico anterior, podemos ver que durante los últimos meses del 2020, Bitcoin inició un rally alcista y aumentó mucho su precio, por lo que obviamente hubo traders que quisieron vender parte de sus posiciones en este momento y tomar ganancias. Sin embargo, si estos traders hubieran vendido su Bitcoin, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, entonces tendrían que pagar las tasas sobre las ganancias que hubieran obtenido en abril del año siguiente, es decir, en abril del 2021, es decir, 4 meses más tarde. Sin embargo, si en vez de vender el 31 de diciembre del 2020 hubieran vendido el 1 de enero del 2021, entonces no tendrían que pagar las tasas sobre estas ganancias hasta abril del 2022. Es decir, a la diferencia entre vender el 31 de diciembre del 2020 o esperar un día más y vender el 1 de enero del 2021, supone que no tienes que pagar estas tasas sobre estas ganancias hasta un año y 4 meses más tarde. Por lo que hay muchas personas que obviamente prefieren esperar un día más y prefieren vender su Bitcoin en enero del 2021. Y esta es la razón por la que típicamente en enero siempre tenemos pullbacks. Y bueno, cabe recalcar que esto es en Estados Unidos. Yo no sé en vuestro país en qué fechas normalmente se pagan los impuestos, pero bueno, cabe recordar que los Estados Unidos es la principal economía a nivel mundial. De hecho, si mal no recuerdo, creo que suponen un 25% del PIB mundial y por lo tanto lo que pasa en los Estados Unidos pues va a tener mucha repercusión en los mercados financieros. Bien, con esto ya sabemos el origen de los pullbacks que suceden en enero. Pero, ¿qué hay de los pullbacks que suceden en marzo? Ya que como vimos antes, marzo era también un mes en el cual teníamos muchos pullbacks. Es decir, tuvimos un pullback en el 2017 y tuvimos también un pullback en el 2021. Pues bien, esto tiene que ver también con el pago de tasas sobre las ganancias capitales en los Estados Unidos, ya que dado que en Estados Unidos el pago de tasas sobre las ganancias se efectúa
en abril, esto hace que haya muchas personas que vendan parte de sus posiciones en marzo, es decir, que vendan parte de sus activos en marzo para sacar dinero y pagar los impuestos sobre las ganancias que tuvieron el año anterior. Por ejemplo, si nos vamos a esta gráfica que vimos antes, este pullback que se originó en marzo del 2021 pudo deberse a que hubo muchas personas que vendieron parte de sus activos, es decir, parte de su Bitcoin, en estas fechas para pagar los impuestos obtenidos en el 2020, es decir, en el año anterior. Y por lo tanto, esta es la razón por la que tuvimos este pullback en marzo del 2021. Bien, no obstante, me gustaría recalcar que no es necesario que todas las personas necesiten vender parte de sus activos en estas fechas para pagar impuestos, sino que debido a que históricamente hay muchos inversores que saben que en esta parte del año, es decir, en marzo, típicamente se produce un pullback, pues el simple hecho de saber esto es suficiente para que muchas personas intenten adelantarse a este evento y de todas formas, aunque no tengan que pagar impuestos, vendan en estas fechas, ya que saben que muy probablemente va a tener lugar un pullback y por lo tanto intentan adelantarse a esto y venden sus posiciones, lo que hace que este pullback, de todas formas, aunque haya poca gente que tenga que pagar impuestos, ocurra de todas formas. Y bien, esta es la razón para los pullbacks en marzo. Es decir, tanto los pullbacks que suceden en enero como los que suceden en marzo tienen que ver con el pago de impuestos sobre las ganancias capitales en los Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que también había otro periodo de tiempo en el que típicamente teníamos un pullback y este pullback era más largo. Es decir, había un periodo de tiempo que sucedió tanto en el 2017 como en el 2021, en el cual no solo teníamos un pullback, sino que este pullback se alargaba más en el tiempo. Es decir, teníamos un periodo de consolidación. Y este mes era mayo. Es decir, tanto en mayo del 2017 como en mayo del 2021 tuvimos una etapa de consolidación de unos 3-4 meses. Pues bien, ¿a qué se debe esto? Pues esto se debe a que mayo es el primer mes antes del verano y típicamente los principales inversores o los inversores que mueven más capital tanto en Wall Street como en Londres como en todo el mundo típicamente se van de vacaciones durante el verano, por lo que abandonan las operaciones durante estas fechas y por lo tanto esto es lo que hace que durante estos meses, es decir, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, los meses de verano, tengamos un menor volumen de operaciones y por lo tanto esto hace que haya mucha menos liquidez en el mercado, lo que en última instancia propicia que típicamente tengamos una etapa de consolidación en estos meses. Además, esto sumado al hecho de que hay muchas personas que saben que muy probablemente esto va a pasar, es decir, personas que saben que muy probablemente vamos a tener una etapa de consolidación durante los meses de verano, pues esto hace que nuevamente haya muchas personas que se intenten adelantar a este escenario y que por lo tanto también vendan sus activos en estas fechas, lo que contribuye a que tengamos este pullback, esta etapa de consolidación en estas fechas. Esto podemos verlo más claramente con esta gráfica, la cual nos muestra los retornos promedio de los tres principales índices de Estados Unidos. Es decir, aquí tenemos el SP 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Pues bien, como podemos ver, estos tres índices, desde 1970 hasta el 2023, la mayor parte de los retornos se han producido siempre entre noviembre y abril, mientras que de media en los meses de verano, es decir, entre mayo y octubre, esto es cuando estos tres índices han obtenido los peores rendimientos. Y como digo, esta es una gráfica que podemos irnos hasta 1970, por lo que yo creo que es bastante fiable. Es decir, podemos ver que estos pullbacks no ocurren solamente en Bitcoin ni en las criptomonedas, sino que también ocurren en el resto de mercados financieros, como por ejemplo en el mercado de acciones. Y esto tiene que ver porque durante estas fechas la mayoría de los traders y de las instituciones se van de vacaciones y por lo tanto no operan, lo que hace que haya menos liquidez en el mercado y que tengamos un periodo de estancamiento. Es decir, que no hay liquidez y por lo tanto pues tenemos estas etapas de consolidación durante estos meses. Esto podemos verlo también si analizamos los retornos mensuales promedios del price action de Bitcoin desde el 2010, es decir, durante casi toda su historia, ya que podemos ver que en promedio estos meses, es decir, los meses de junio, julio, agosto y septiembre, en promedio son los peores meses en el año para Bitcoin. Es decir, estos son los meses en los que Bitcoin históricamente tiene un peor rendimiento, ya que, bueno, como podemos ver, los meses de agosto y de septiembre históricamente son hasta negativos. Es decir, Bitcoin suele corregir durante estos meses. Y por contra, como podemos ver históricamente desde el 2010, los mejores meses para Bitcoin son abril,
octubre y noviembre. Es decir, estos son los meses más alcistas. Y por último, si revisamos el price action de Bitcoin desde el 2020 hasta el día de hoy, bueno, aquí en esta gráfica tengo marcados con un círculo rojo cada uno de los meses de verano. Es decir, los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y como podemos ver, desde el 2020 hasta el día de hoy, en todos y cada uno de estos meses, el price action de Bitcoin ha tenido una corrección. Y bien, ¿y qué hay durante el último trimestre del año? Es decir, ¿qué suele pasar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre? Pues que históricamente, al menos en Bitcoin, estos son los meses en los que se producen las mayores ganancias. Es decir, si repasamos la historia de Bitcoin desde el 2020 hasta el día de hoy, podemos ver que históricamente estas fechas coinciden con los periodos de tiempo en los que Bitcoin típicamente ha tenido un gran desarrollo alcista. Es decir, si analizamos el último trimestre del 2020, podemos ver que en este periodo de tiempo Bitcoin pasó de cotizar escasos $10.000 a cotizar $60.000. Es decir, que se revalorizó bastante. Y lo mismo pasó durante el último trimestre del 2021, en el cual tuvimos el pico máximo del ciclo. Y bueno, el único año en el que no se cumplió esto fue en el 2022, ya que, como dijimos antes, este fue el año en el que tuvimos el mercado bajista y por lo tanto el precio estuvo prácticamente cayendo durante todo el año. Y por lo tanto sí, en este año, en el 2022, en el último trimestre del 2022, pues el precio también estuvo cayendo. Sin embargo, una vez que empezó el mercado alcista del ciclo actual, a principios del 2023, podemos ver que estuvimos en una consolidación durante todo el verano y sin embargo, durante el último trimestre del 2023 tuvimos este desarrollo alcista que llevó a Bitcoin hasta los $50.000 más o menos. Y luego, bueno, también el último trimestre de este 2024 fue cuando Bitcoin rompió este patrón de consolidación y tuvimos un desarrollo alcista hasta los $100.000. Y bueno, este es el punto en el que nos encontramos actualmente. Por lo que la conclusión es que históricamente invertir en Bitcoin o en criptomonedas en el último trimestre del año es muy rentable, porque es históricamente cuando se producen los mayores desarrollos alcistas. Bien, en siguiente lugar me gustaría pasar a comentar cuáles son los posibles escenarios en los cuales podría desarrollarse este 2025. Y bien, tenemos principalmente tres escenarios diferentes que podrían tener lugar en este 2025. El primero de ellos sostiene que es posible que tengamos un ciclo más corto de lo normal en este 2025. Es decir, este escenario sostiene que en este caso alcanzaremos el punto máximo del ciclo antes de lo que históricamente lo hemos alcanzado en ciclos anteriores. Es decir, recordemos que históricamente el ciclo siempre ha terminado a finales del año posterior al halving. Pues bien, este escenario sostiene que esta vez el ciclo terminará antes, potencialmente alrededor de mayo del 2025. Y bien, ¿en qué se basa esto? Pues bien, este fue un escenario que empezó a cobrar fuerza a principios del 2024, en el momento en el que se aprobaron los ETFs de Bitcoin y en el momento en el que alcanzamos un nuevo all-time high antes del halving, lo cual fue la primera vez en toda la historia de Bitcoin. Es decir, si volvemos aquí a TradingView, bueno, en esta gráfica no tengo señalado el momento en el cual ocurrió cada uno de los halvings, pero si mal no recuerdo, hace dos ciclos tuvimos el halving en julio del 2016. Es decir, tuvimos el halving de hace dos ciclos aquí. Y como podemos ver, en este momento el precio de Bitcoin aún cotizaba en los $600 más o menos. Es decir, todavía estaba lejos de superar el máximo anterior, el cual había sido de $1.200. Y como podemos ver, no superamos este máximo anterior hasta, hasta abril del 2017. Es decir, casi un año más tarde del momento en el cual tuvimos el halving. Y de igual forma, en el ciclo anterior tuvimos el halving en mayo del 2020. Y en ese momento el precio cotizaba aquí, cotizaba en los $8.000 más o menos, mientras que el máximo anterior estaba en los $15.000 más o menos. Es decir, todavía quedaba un largo camino antes de superar el máximo anterior, el máximo del ciclo anterior, el cual no se superó hasta noviembre del 2020. Pues bien, en este caso, sin embargo, es decir, en este ciclo tuvimos el halving en abril del 2024. Y como podemos ver, en este momento el precio ya había superado el máximo del ciclo anterior. Es decir, en este caso superamos el máximo del ciclo anterior, ya lo habíamos superado en marzo del 2024. Es decir, que alcanzamos un nuevo máximo en este ciclo incluso antes de tener el halving.
lo cual fue la primera vez que pasaba esto, ya que hasta ahora siempre habíamos tenido primero el halving y luego después de esto el precio de Bitcoin iniciaba una nueva tendencia alcista y superaba el máximo anterior formando un nuevo máximo. Sin embargo, esta vez fue distinto, es decir, esta vez primero ya superamos el máximo anterior incluso antes de tener el halving. Pues bien, debido a esto, esto fue lo que dio origen a que se empezara a especular con que este ciclo estaba muy adelantado y que por lo tanto, ya que habíamos alcanzado un nuevo máximo incluso antes del halving, pues que era probable que este ciclo estuviera yendo más rápido de lo normal y que por lo tanto también era probable que este ciclo terminara antes de lo normal, es decir, antes de finales del año posterior al halving. Y bien, este escenario podría desarrollarse de la siguiente forma, es decir, podría ser similar al ciclo anterior, es decir, al 2021, pero que en este caso, voy a ir a la gráfica, sí, esta es, pues este escenario plantea que el price action de Bitcoin durante el 2025 podría ser parecido al que tuvimos en el 2021. Es decir, que el precio iniciara una tendencia alcista hasta mayo del 2025 en este caso, pero que esta vez no tuviéramos un segundo pico, como sí que tuvimos en el mercado alcista del 2021, en el cual tuvimos un segundo pico en noviembre del 2021. Pues bien, en este caso, este 2025 podría ser similar a este año, pero que el mercado alcista terminara en mayo, es decir, donde en el ciclo anterior tuvimos el primer pico, en el 2021. Esto es lo que sostiene este escenario. Y bien, existe un segundo escenario que sostiene que esta vez, en cambio, este ciclo se alargue más de lo normal y que por lo tanto tengamos el final del mercado alcista en algún momento a mediados del 2026, en vez de a finales del 2025. Y bien, este es un escenario que empezó a ganar seguidores en el momento en el que Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, en noviembre del 2024, ya que hay muchas personas que piensan que las nuevas regulaciones que van a ser implementadas por la nueva administración de Donald Trump van a ser mucho más amigables con las criptomonedas. Es decir, se cree que durante su primer año de mandato Trump va a impulsar una serie de nuevas regulaciones que van a ser mucho más favorables para las criptomonedas, como digo, y que por lo tanto esto va a hacer que este mercado alcista, debido a todo el FOMO que se va a crear, debido a todas las noticias positivas que van a salir, pues que es muy probable que este mercado alcista, lejos de terminar a finales del 2025, como se espera que haga, si las cosas siguieran lo que ha venido haciendo en ciclos anteriores, pues que en vez de esto el mercado alcista se alargue y que se alargue hasta mediados del 2026. Esto sería especialmente cierto en el caso de que se termine aprobando una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos, ya que esto sí que sería especialmente bullish para el mercado de las criptomonedas y entonces en este caso yo personalmente sí que veo muy probable que el mercado alcista termine alargándose más de la cuenta y sí que es probable que termine alcanzando su pico máximo en algún momento a mediados del 2026. Y bien, ¿cómo podría desarrollarse este 2025 si este fuera el caso y este mercado alcista termina alargándose más de la cuenta? Pues bien, en este caso, este 2025 podría ser más parecido al mercado alcista que tuvimos en el 2017. Es decir, que el precio de Bitcoin continúa en un rally alcista, sin embargo, en vez de terminar a finales del 2025, como pasó en el 2017, que el mercado alcista se alargue y termine, como dije antes, en algún momento a mediados del 2026. Y por último, el último escenario plantea que este ciclo va a estar en línea con los ciclos anteriores y que por lo tanto el mercado alcista va a terminar a finales del 2025, como viene pasando en ciclos anteriores. Esto se basa en que la liquidez global, la cual, como dijimos antes, es el factor principal que mueve los mercados financieros, pues todas las predicciones parecen indicar que lo más probable es que esta liquidez global alcance su punto máximo en algún momento a finales del 2025. Es decir, aquí tenemos este indicador, el cual ya lo comenté en el vídeo que voy a dejar anclado en la descripción y os sugiero que os lo veáis. Y este es un indicador que predice cómo se va a comportar la liquidez global con el tiempo. Y como podemos ver, si esta liquidez global sigue las previsiones, pues todo parece indicar que esta liquidez global va a seguir aumentando durante todo el 2025 y que va a alcanzar su punto máximo a finales del 2025. Por lo tanto, debido a que la liquidez global, como dijimos antes, es el factor principal que mueve los mercados financieros, entre ellos Bitcoin, pues esto hace probable que este ciclo vaya a estar en línea con ciclos anteriores y que por lo tanto este mercado alcista tenga su final en el último trimestre del 2025. Y bien, ¿cómo podría darse este ciclo? Pues igual que en ciclos anteriores. Es decir, esto supondría que tenemos un primer y un segundo trimestres muy alcistas,
seguidos de una consolidación en el verano, durante el cual el precio corrige un poco y consolida durante todo el verano, es decir, desde mayo hasta octubre, seguido de un último trimestre bastante alcista, en el cual alcanzaremos el punto máximo del mercado alcista y tendrá inicio el mercado bajista, que tendrá lugar durante todo el 2026. Personalmente, si tuviera que asignar una probabilidad a cada uno de estos escenarios, yo en mi opinión personal creo que lo más probable es que, dado que la liquidez global, como ya dijimos, es el factor principal que mueve el precio de Bitcoin, creo que lo más probable es que este ciclo vaya a estar en línea con los ciclos anteriores y que por lo tanto tengamos el final del mercado alcista a finales del 2025. Y bien, si tuviera que asignar una probabilidad a este escenario, como digo, yo creo que le asignaría una probabilidad a este escenario de tener un ciclo normal de alrededor del 55%. Personalmente, como digo, no tiene por qué ser así. El siguiente escenario que veo más probable es el de que tengamos un ciclo más largo. Es decir, sí que puedo ver el caso de que, en el caso de que las cosas se pongan muy bullish, de que las regulaciones introducidas por Trump sean muy buenas, y especialmente en el caso de que se apruebe una reserva estratégica para Bitcoin, sí que puedo ver el caso de que este ciclo se alargue más de lo debido y de que termine a mediados del 2026. Por lo que si tuviera que asignarle una probabilidad a este segundo escenario, yo le asignaría una probabilidad del 35%, más o menos. Por último, a este último escenario que sostiene que tendremos un ciclo más corto y de que este ciclo terminará antes de lo previsto, en mayo del 2025, yo personalmente es el menos probable que veo. Pues bien, en base a esto, en mi opinión, el 2025 podría desarrollarse de la siguiente forma. Es decir, en mi opinión, es muy probable que Trump anuncie ya las reformas que tiene pensadas hacer en cuanto al mercado de las criptomonedas a principios del 2025, lo cual muy probablemente va a traer mucho FOMO al mercado. Además, es muy probable que veamos como la liquidez global comienza a aumentar pronto, ya que como veíamos en la gráfica anterior, se espera que la liquidez global esté aumentando a lo largo de todo este 2025. Por lo tanto, este hecho, es decir, el anuncio de las nuevas reformas en cuanto a la política de las criptomonedas, sumado al hecho de que la liquidez global muy probablemente vaya a aumentar, todo esto va a terminar desencadenando un nuevo rally alcista a principios del 2025, es decir, muy probablemente en el primer trimestre del 2025, ya que históricamente la combinación de un buen entorno macroeconómico junto al FOMO, en este caso derivado de la expectativa de una regulación más favorable para las criptomonedas, siempre ha sido un entorno en el cual los activos de riesgo como las criptomonedas se han comportado muy bien. Y por lo tanto, en mi opinión, esta primera parte del 2025 va a ser muy alcista y vamos a tener un rally bastante significativo en Bitcoin. No obstante, también espero que conforme nos adentramos más y más en el 2025, tengamos una especie de pullback barra consolidación bastante significativa alrededor de abril-mayo del 2025, ya que, como vimos antes, típicamente este es el periodo de tiempo en el que los traders y los inversores institucionales se van de vacaciones y, por lo tanto, este es un periodo en el que típicamente existe un menor volumen de operaciones y, por lo tanto, no hay tanta liquidez en el mercado y, por lo tanto, históricamente esto es lo que hace que tengamos una etapa de consolidación durante todo el verano. Es decir, en mi opinión, esto no va a ser distinto en este ciclo y por lo tanto sí que espero que alrededor de abril-mayo de este año tengamos una gran etapa de consolidación en el que el precio de Bitcoin y por ende de todas las altcoins esté corrigiendo durante 3 4 meses, es decir, durante el verano. Y bien, también existe la probabilidad de que haya muchas ballenas que vendan su Bitcoin durante este periodo de tiempo y es por esta razón por la que sí que en mi opinión existe una pequeña probabilidad de que el mercado alcista termine antes de lo esperado. Es decir, de que el mercado alcista termine en estas fechas alrededor de mayo del 2025. Aunque, como ya dije antes, en mi opinión, este no va a ser el caso, ya que en mi opinión lo más probable es que la puesta en marcha de las nuevas regulaciones preparadas por la administración Trump, las cuales, como dije antes, muy probablemente van a ser anunciadas durante el primer trimestre del 2025, pero no van a ser puestas en marcha hasta finales del 2025, es decir, hasta el último trimestre del 2025. Y por lo tanto, la puesta en marcha de estas políticas más favorables a las criptomonedas va a crear una sensación de FOMO en el mercado, por lo que es probable que después de estar corrigiendo durante todo el verano, tengamos un segundo rally alcista en el último trimestre del 2025. Y bien, en este caso, también existe la probabilidad de que esto podría extender el mercado alcista más allá en el 2026, especialmente si se aprueba una reserva estratégica para Bitcoin en los Estados Unidos. Sin embargo, como ya comentamos antes,
el factor más importante que mueve el precio de Bitcoin es la liquidez global, y la cual, como ya vimos antes, se espera que alcance su punto máximo a finales del 2025, es decir, en el último trimestre del 2025. Por lo que, debido a esto, en mi opinión, lo más probable es que, de igual forma, el mercado alcista también termine en estas fechas, lo cual además también estaría en línea con lo que ha venido pasando en ciclos anteriores, ya que históricamente el mercado alcista siempre ha terminado a finales del año posterior al halving, lo cual equivaldría a finales de este año. Bien, no obstante, como menciono aquí, lo más importante es seguir de cerca lo que hace la liquidez global, ya que las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Por ejemplo, Trump ya ha mencionado en varias ocasiones que le interesa un dólar más débil para este 2025. Y por lo tanto, si el dólar se hace más débil, es decir, por ejemplo, porque disminuyen las tasas de interés, pues esto en última instancia va a hacer que aumente la liquidez global. Y por lo tanto, este 2025, este es un año para seguir bien de cerca lo que hace la liquidez global. Es decir, lo que hace esta gráfica de aquí, cuando termina de cargar. Mm, mm. Sí, este es un año en el que es recomendable seguir bien de cerca lo que hace la liquidez global, es decir, lo que hace esta gráfica de aquí. Ya que si, por ejemplo, a priori lo que se espera es que la liquidez global aumente durante todo el 2025, como dijimos antes. Sin embargo, si por cualquier razón vemos que esta gráfica que muestra la liquidez global, si por ejemplo vemos que esta gráfica alcanza un punto máximo a mediados del 2025 y comienza a disminuir y a disminuir y a disminuir, pues esto nos estará diciendo que muy probablemente el final del mercado alcista para Bitcoin ya está cerca, ya que típicamente, como dijimos antes, repito, el precio de Bitcoin sigue la dirección de la liquidez global con 3 meses de retraso. Y por lo tanto, si esta vemos que es probable que haya formado un pico y que haya empezado a disminuir, pues todo nos indicará que lo más probable es que el final del mercado alcista esté más temprano que tarde. Y bien, ya por último, porque ya se me está quedando muy largo el vídeo, me gustaría comentar la que va a ser mi estrategia para tomar ganancias en este 2025. Bien, en primer lugar me gustaría comentar que no voy a intentar ni siquiera predecir con exactitud cuándo va a ser el final del mercado alcista. En lugar de eso, voy a hacer un DCA out del mercado, por lo que voy a estar tomando profits paulatinamente a lo largo de todo el 2025. Es decir, mi objetivo no es timear el punto exacto en el que tengamos el final del mercado alcista, ya que este puede ocurrir en cualquier momento, como vimos antes. Mi objetivo es poco a poco tomar ganancias a lo largo de todo el 2025, de forma que cuando el mercado alcista termine, yo ya haya tomado unas cuantas ganancias. Y bien, yo al menos personalmente planeo vender alrededor del 30% de mi portafolio ya en abril, para asegurar haber tomado ganancias en el caso de que finalmente el mercado alcista termine antes de lo esperado, es decir, que termine, por ejemplo, en mayo, y de que por lo tanto tengamos un mercado alcista más corto de lo normal. Además, eso también me va a permitir tomar ganancias en el caso de que, como dijimos antes, tengamos una gran etapa de consolidación en el verano del 2025, como históricamente viene ocurriendo. Y bien, en el caso de que el mercado alcista continúe, es decir, en el caso de que el mercado alcista no termine ya en mayo del 2025, planeo hacer un DCA out y vender paulatinamente, es decir, cada 2 o 4 semanas, el 50% restante de mi portafolio en el cuarto trimestre del 2025. De esta forma me aseguraré de haber vendido la mayor parte de mi portafolio en el caso de que tengamos un ciclo normal y el mercado alcista termine a finales del 2025, lo que estaría en línea con los ciclos anteriores. Y por último, el 35% restante de mi portafolio planeo dejarlo en Bitcoin, en Ethereum y en Solana y holdearlo en el largo plazo, ya que a ver, de todas las criptomonedas, estas son las que tienen un mayor potencial alcista a largo plazo. Es decir, es poco probable que desaparezcan, seguramente van a seguir aquí en el 2029. Y bueno, esto planeo hacerlo independientemente de lo que pase en el mercado, ya sea que tengamos un super cycle, como alguna gente dice, aunque yo personalmente no lo creo, o ya sea que el ciclo se ajuste a lo que viene pasando en ciclos anteriores y tengamos un mercado bajista a finales del 2025. Y bien, esto ha sido todo, voy a dejarlo por aquí, así que nada, espero que este vídeo os haya sido útil y nos vemos en un próximo vídeo.